Capítulo 3 del Evangelio de Judas, versión inédita. Así también continuaremos realizando un análisis detallado de estos textos gnósticos que no quieren que sepas. Inicia el capítulo diciendo: Estando el maestro con sus discípulos, parados frente al lago Nagafec, dijo: Los peces nadan con suma perfección, pero no pueden volar, ni tampoco caminar. Se acerca Judas y le dice: ¿Qué quieres decir con esto? El maestro contesta: Hijos míos, el hombre es el rey, por lo tanto debéis aprender a caminar. Judas le dice: Pero nosotros sabemos caminar, contesta el maestro. Vosotros camináis porque yo os he enseñado, porque yo soy el camino, nadie llega al Padre sino por mí. También vosotros deberéis aprender a nadar como los peces. Judas dice: Es muy difícil hacerlo. En esta parte, observamos algo importante que se plantea en este diálogo, esto es la necesidad de aprender a caminar. Según lo enseñado por el maestro, esta idea se basa en un contexto espiritual, donde el maestro se expresa de manera magistral como el camino trascendental hacia el Padre. En este punto, caminar puede interpretarse no solo como una acción física rutinaria, sino también como un camino de desarrollo espiritual y moral, que los discípulos deben seguir con diligencia para poder alcanzar una conexión más profunda y significativa con los aspectos divinos de su ser. También encontramos que el maestro transmite a sus discípulos la necesidad de nadar como los peces, aunque en un sentido literal puede parecer extraño y confuso. Este mensaje, cuando se examina más de cerca, nadar como los peces puede representar la necesidad esencial de adaptarse a diferentes entornos y circunstancias, ser profundos en el conocimiento, así como la importancia vital de aprender nuevas habilidades y formas de pensar para superar con éxito todos los desafíos de la vida. Asimismo vemos que cuando el maestro insta a sus discípulos a nadar como los peces, Judas expresa sinceramente que tal tarea es muy difícil. Esta respuesta de Judas puede representar la resistencia humana innata al cambio o a la adquisición de nuevas habilidades y formas de pensar. También puede reflejar el desafío inherente y a menudo intimidante al crecimiento y al desarrollo espiritual, ya que estos a menudo requieren que uno se aleje de su zona de confort, se enfrenta a lo desconocido y abraza las incertidumbres de la vida. Y el Evangelio de Judas continúa diciendo: El maestro vuelve y observa el lago y dice: El lago está tranquilo, solo lo salpica el viento cuando sopla. La vida es un lago que debe permanecer tranquilo. Si lo salpica el viento, peligra el nadador. Por eso es que tú ves muy difícil nadar como los peces. Aunque el lago se salpique por el viento, el pez en su interior está tranquilo. En ese momento, el maestro miraba a los aires y veía las aves volar y dijo: ¿Con qué perfección vuelan las aves? Así vosotros también deberéis aprender a volar como ellas. Judas lo interpela y le dice: Usted nos está hablando de cosas que para nosotros son demasiado difíciles. En esta selección, la primera idea que el maestro expone es la metáfora del lago y los peces. El maestro representa la vida como un lago, que a pesar de que puede ser alterado por el viento, un símbolo de los desafíos y las pruebas que a menudo encontramos en la vida, debería mantener su calma. El pez que habita en este lago y que representa al individuo mantiene su tranquilidad interna a pesar de las turbulencias de las aguas. A través de esta metáfora se sugiere la importancia de mantener la calma, la serenidad interna y la paz, a pesar de las dificultades y los desafíos que puedan surgir en el camino propio de la vida. La segunda idea presentada por el maestro es el concepto de aprender a volar como las aves. Esta frase puede ser interpretada como una invitación a sus discípulos a elevarse espiritualmente, a ascender más allá de las limitaciones del mundo físico. Al igual que las aves, tienen la capacidad de volar alto en el cielo, superando las barreras físicas y alcanzando nuevas alturas. Los discípulos también deben aspirar a alcanzar alturas espirituales. Esto implica superar los límites terrenales y buscar una conexión más profunda y estrecha con lo divino, con lo supremo.
con lo real de la divinidad. La tercera idea se manifiesta en la respuesta de Judas, quien expresa que las enseñanzas del Maestro son demasiado difíciles. Esta respuesta puede ser vista como un símbolo de resistencia humana a enfrentar desafíos, a cambiar, a adoptar nuevas formas de pensar y a evolucionar, especialmente en términos de crecimiento y desarrollo espiritual. No obstante, esta resistencia es una parte natural e inherente del camino espiritual. Es un obstáculo que debe ser reconocido y superado para lograr la verdadera elevación espiritual y el entendimiento profundo de las enseñanzas divinas. Y en el Evangelio inédito de Judas, el Maestro le dice: Judas, tú aprenderás estas cosas para que cuando yo vaya a mi Padre, tú las hayas hecho y las enseñes a quienes crean en mí. Te digo que el hombre debe volar como las aves, porque el hombre es espíritu, y el reino del espíritu no está en esta tierra. Todo lo que os digo hoy, ustedes no me entienden, porque vosotros habéis creído en mí, y estas cosas las hago yo por ustedes. Pero cuando yo vaya a mi Padre iluminará vuestro entendimiento, para que vosotros hagáis por la humanidad lo que yo he hecho por vosotros. Y así se cumplan las Escrituras y la palabra de: quien esté conmigo y escuche mi palabra, también estará con el que me envió y recibirá su luz. Aquí nos encontramos con las palabras reconfortantes del Maestro a Judas. Tú aprenderás estas cosas, le dijo. Esto profundiza en la importancia vital de aprender y comprender de manera exhaustiva las enseñanzas espirituales presentadas. El Maestro, como un guía espiritual, no solo se dedica a impartir sus enseñanzas a sus discípulos, sino que también espera a que ellos absorban estas lecciones, las apliquen en sus vidas diarias y las compartan con otros. Esta idea subraya con fuerza el valor de la difusión de la sabiduría y el conocimiento para el beneficio de la comunidad más amplia. A través de este intercambio de conocimientos, se fortalece la red de aprendizaje y crecimiento espiritual, lo que permite a más personas caminar por la senda de la revolución de la conciencia en ese camino hacia la iluminación. Luego, basándonos en la afirmación del Maestro de que el hombre debe volar como las aves porque el hombre es espíritu y el reino del espíritu no está en la tierra, observamos que esta premisa se relaciona estrechamente con la noción de trascendencia espiritual, que implica elevarse más allá de las limitaciones físicas y temporales para alcanzar un estado de conciencia superior. Al igual que las aves, vuelan alto en el cielo, abriéndose paso a través de las nubes y observando el mundo desde las alturas. El espíritu humano también debe aspirar a volar. Esto significa liberarse de las ataduras materiales y terrenales para alcanzar un estado elevado de conciencia espiritual, expandiendo así su percepción y entendimiento del mundo. Este concepto resalta la importancia de la liberación y elevación espiritual en el camino hacia un mayor entendimiento y conocimiento de la suprema sabiduría. Seguidamente, nos encontramos con la afirmación del Maestro de que cuando yo vaya a mi Padre iluminará vuestro entendimiento. Esta declaración sugiere que la comprensión y la iluminación espiritual son procesos que se desarrollan con el tiempo y la experiencia, y que a menudo requieren la intervención y la guía divina. El Maestro asegura a sus discípulos que aunque pueden no entender completamente sus enseñanzas en este momento, con el paso del tiempo y a través de la paciencia y la constancia en su búsqueda espiritual, eventualmente recibirán la comprensión y la iluminación que buscan. Esta afirmación transmite una poderosa lección sobre la importancia de la paciencia en el camino espiritual y la fe en la orientación divina. Aunque el camino pueda parecer oscuro o confuso en ocasiones, la luz de la comprensión eventualmente iluminará el camino. Seguidamente, el Maestro Jesús, en el Evangelio de Judas, continúa diciendo: Por lo tanto, os digo a vosotros, mis hermanos, que la muerte cuando llega desprende el alma de la materia, y así el alma no piensa más en la materia, porque para ella ya no existe. Piensa en el que la envió, espera en él y confía en él. Por lo tanto, vosotros que habéis creído en mí y escucháis mi palabra, deberéis despojaros de lo que no os corresponde para que en el espíritu
os elevéis al seno de mi Padre. En este apartado nos encontramos con dos aspectos importantes: la naturaleza espiritual del ser humano después de la muerte. Aquí el maestro proporciona una visión detallada de lo que sucede después de la muerte. Según él, la muerte simplemente sirve para separar el alma de la materia, liberando así la esencia espiritual del individuo de su forma física. En otras palabras, la muerte se convierte en un proceso de liberación que permite que el alma se despoje de su forma física. Una vez liberada de la carne, el alma ya no se ocupa de asuntos materiales y se vuelve hacia aquel que la envió. Aquí, el aquel que la envió puede interpretarse como una referencia a una entidad divina o a Dios. Esta idea sugiere que la existencia humana continúa más allá de la muerte en un estado puramente espiritual. Además, este estado implica una orientación hacia lo divino que podría indicar un proceso de unificación con la divinidad. Y el otro aspecto importante es la trascendencia espiritual a través de la renunciación a lo material, pues el maestro proporciona una guía para alcanzar la trascendencia espiritual a sus discípulos. Les instruye a despojarse de lo que no les corresponde para que puedan elevarse en espíritu al seno de su Padre. Esta instrucción sugiere la necesidad de desprenderse de las preocupaciones y ataduras materiales y psicológicas para alcanzar un estado superior de conciencia espiritual. La renunciación a lo material no necesariamente implica un rechazo total del mundo físico, sino a romper con los nexos que tenemos con los sistemas de este mundo. Así podemos ir logrando una orientación en la atención y el valor hacia nuestra realidad espiritual. Al despojarse de las ataduras de lo material, los discípulos pueden, según el maestro, avanzar en su camino espiritual y acercarse más a lo divino de su real ser. Esta idea de renunciación y trascendencia es una invitación a reevaluar las prioridades y centrarse en el crecimiento y desarrollo espiritual. Así, continúa el texto de Judas diciendo: Replica Judas: ¿de lo que tenemos aquí, qué no nos corresponde? Contesta el maestro: ya os he dicho que ni vuestros huesos, ni vuestras carnes, ni vuestros padres, ni vuestros hijos, ni lo que habéis aprendido de vuestros antepasados os sirve, ni os corresponde. Solo la palabra que ha abierto las puertas de vuestro espíritu y os ha llevado a beber de la fuente de la sabiduría será la que os conduzca por lo desconocido, lo que no conoce vuestra mente ni vuestro yo, porque ellos no podrán llegar donde ustedes, como espíritu, han de llegar. Aquí encontramos la renuncia a las posesiones materiales y familiares para el crecimiento espiritual. En respuesta a la pregunta de Judas sobre qué les corresponde de lo que tienen aquí, el maestro ofrece una respuesta profunda e instructiva. Afirma con firmeza que ni los huesos, ni la carne, ni los padres, ni los hijos, ni incluso lo que se han aprendido de los antepasados les pertenece o corresponde a la realidad de los discípulos en su camino espiritual. En esencia, el maestro sugiere que estos elementos materiales y físicos, incluidas las relaciones familiares y las tradiciones pasadas, no son esenciales para el crecimiento y desarrollo espiritual. Más bien, pueden actuar como una distracción o impedimento en la búsqueda de la iluminación espiritual. Esto enfatiza el concepto de desapego y la importancia de centrarse en lo espiritual más que en lo material, en la búsqueda de la verdad y la sabiduría. A través de esta renuncia, se puede lograr una mayor conciencia de la propia naturaleza espiritual y se puede avanzar en el camino hacia la iluminación, hacia el encuentro de nuestro real ser. También encontramos la importancia de la palabra en la guía espiritual. Además de destacar la necesidad de renunciar a las ataduras materiales y familiares, el maestro también subraya el papel central de la palabra en la guía espiritual de los individuos. Según él, es la palabra la que ha abierto las puertas del espíritu y ha permitido a los discípulos beber de la fuente de la sabiduría. Este énfasis en la palabra puede interpretarse como una referencia a las enseñanzas espirituales o divinas que proporcionan dirección y comprensión en el camino espiritual. Mientras que el conocimiento humano tiene sus limitaciones, la palabra trasciende estas limitaciones y conduce a los individuos a través de lo desconocido, más allá de lo que la mente y el ego pueden comprender.
Implica que la palabra, en su papel de guía espiritual, tiene la capacidad de llevar a los discípulos a destinos espirituales que no pueden alcanzar a través de su conocimiento y comprensión humanos. En resumen, esta idea resalta la importancia de la orientación espiritual y divina en el camino hacia la iluminación y el crecimiento espiritual. Y para ti, ¿cuál es tu reflexión sobre este capítulo? Te leo en los comentarios. En el próximo video continuaremos con el capítulo 4.